Capítulo 13. Un cambio en el viento. El silencioso regreso al orfanato no fue el final, sino el cierre de un ciclo de recopilación de datos. Naruto se sentó en el centro de su habitación al amanecer, procesando. La expedición nocturna había proporcionado terabytes de datos ambientales, vectores de patrulla, firmas de chakra de los ciudadanos dormidos, el tenue y complejo zumbido del sistema de barreras de Konoha en su nivel de potencia más bajo. Todo estaba perfectamente archivado en la cámara de análisis. El dato más significativo fue la presencia del observador 03 en la base del monumento. Itachi no interfirió. Solo observó su brillante señal de chakra como un silencioso faro de reconocimiento en la oscuridad. El mensaje era claro: te ven, pero no soy tu captor. Era una fascinante desviación de los parámetros de Ambudo Raíz. Análisis. El comportamiento de Uchiha Itachi, observador 03, indica una postura neutral curiosa. No se registra intención hostil. Posible utilidad como fuente de datos no oficial sobre la política Uchiha/aldea. Naruto archivó la idea. Las alianzas eran funciones complejas que aún no estaba listo para comprender. Pero un observador neutral con acceso de alto nivel era un recurso. La reacción esperada del administrador principal del sistema llegó con el sol de la mañana. No era Ambu, ni Root. Era el mismísimo Sarutobi Hiruzen, apareciendo en la puerta del orfanato con una expresión que mezclaba la preocupación paternal con la firme determinación de un Kage que ha descubierto una brecha de seguridad. La matrona jefa, pálida y nerviosa, fue despedida con una mirada. El Hokage entró solo en la habitación de Naruto y cerró la puerta. No habló de inmediato. Su mirada recorrió la habitación. La cama pulcra, los pergaminos cuidadosamente apilados, el peine de sándalo colocado exactamente paralelo a la pared. Se detuvo en Naruto, sentado tranquilamente con la espalda recta, su larga y ahora perfectamente arreglada cabellera cayendo sobre los hombros de su oscura túnica improvisada. El chico parecía menos un niño y más un joven príncipe asceta bajo arresto domiciliario. La vista desde el monumento es preciosa antes del amanecer, dijo finalmente Hiruzen con voz neutra. Apoyó su bastón contra la pared y se sentó en el suelo, cruzando las piernas, igualándose en altura. El pueblo se ve, tranquilo desde allí arriba. Naruto sostuvo su mirada. Negarlo era ilógico. El Hokage estaba afirmando un hecho para establecer un nuevo punto de partida. Asintió lentamente una sola vez. También es una zona de seguridad restringida al anochecer, continuó Hiruzen, con la mirada fija. Las patrullas que mapeaste tienen un propósito. Las burlaste. Abandonaste una zona de contención designada sin autorización. Estas no son acciones de un niño jugando. Son las acciones de un shinobi en una misión de reconocimiento. Dejó que las palabras flotaran, atento a cualquier atisbo de miedo, desafío o orgullo. No vio ninguno. Solo el mismo enfoque analítico. ¿Por qué?, preguntó el Hokage. Naruto reflexionó. Mentir era ineficaz. La verdad era una mejor herramienta. Levantó las manos y comenzó a construir otro modelo de chakra en el aire entre ellos. Este era más sencillo. Un pequeño cubo brillante que representaba su habitación. Flechas de luz apuntaban hacia adentro desde todos los lados, etiquetadas con diminutos glifos para Ambu, Root y Uchiha. Entonces, el cubo se expandió, rompiendo las flechas. Una figura solitaria y pequeña caminó desde el cubo hasta una simple representación del monumento al Hokage. La figura se giró y volvió a mirar el cubo, viendo ahora toda la red de aldeas a su alrededor. El mensaje fue claro. Los parámetros de observación se convirtieron en una restricción conocida. Para comprender el sistema completo, tuve que salir del entorno de prueba. El rostro envejecido de Hiruzen era una máscara, pero sus ojos eran abismos de pensamientos tumultuosos. El chico no se rebelaba. Llevaba a cabo una investigación de campo independiente. Aplicaba las lecciones sobre control de chakra, teoría de sellado y conciencia táctica con una lógica aterradora y perfecta. ¿Entiendes que tu estatus único hace que tales incursiones sean peligrosas?, dijo Hiruzen, eligiendo sus palabras con la cautela de un experto en desactivación de bombas. No solo para ti. Si te vieran, si te provocaran, tu poder interior podría reaccionar. El miedo de la aldea, que ahora es pasivo, podría volverse activo. El pánico es un arma que hiere tanto al portador como al objetivo. Naruto asintió de nuevo. Entendía la causa y el efecto. Había calculado que el riesgo de la interferencia de Kurama era bajo. Su equilibrio tenso actual era estable. El riesgo de ser visto por un civil era mínimo dada su ruta y el momento. El riesgo principal había sido la reacción del Hokage. Ahora lo estaba experimentando.
La vieja política ha fracasado, admitió Hiruzen, con un suspiro que le desinfló los hombros. No puede ser a la vez un secreto que ocultar y una mente que educar. La contradicción ha creado esto. Señaló a Naruto, a la maqueta, a la inteligencia palpable en la sala. Por lo tanto, una nueva política. Tendrás un maestro. Uno de verdad. Esta fue una nueva variable significativa. El interés de Naruto se agudizó. Es excéntrico. Suele estar ausente. Pero es poderoso, sabio y griega. Comprende lo que significa cargar con el peso del destino de una aldea, dijo Hiruzen, con un tono de afecto sincero y tenso en su voz. Fue el maestro de tu padre. Será el tuyo. Se llama Jiraiya. Recuperación de datos. Jiraiya de los Sanin. Alumno de Sarutobi Hiruzen. Maestro de Namikaze Minato. Renombrado invocador, maestro del sellado, autor. Nivel de amenaza. Extrema. Afiliación. Konoha, suelto. Comportamiento previsto. Altamente errático. El expediente del sistema se alineaba con el metaconocimiento de Naruto. Jiraiya era una variable de gran poder y alta imprevisibilidad. Una fuente superior de datos sobre sellado avanzado y teoría del chakra, pero también una fuente potencial de interacción social caótica. No se encuentra en la aldea en este momento, continuó Hiruzen. Pero ha sido informado. Vendrá. Hasta entonces, la mirada del Hokage se endureció. Sus excursiones se detienen. Esto no es una petición. Es una condición para esta siguiente fase. Su entrenamiento debe ser estructurado, no autodirigido en la sombra. Permanecerá aquí, pero sus estudios se intensificarán. Yo le proporcionaré los materiales. No volverá a desafiar los límites. ¿Acepta estas condiciones? Naruto analizó la propuesta. Resultado. Cese de la exploración externa. Tutela formalizada de alto nivel por parte de un experto de primer nivel, además de una mayor asignación de recursos. El intercambio no era óptimo. Prefería mantener la libertad, pero el potencial de adquirir conocimiento era significativo. El Hokage ofrecía una vía legítima al poder a cambio de recuperar la contención observable. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, y generó una diminuta réplica perfecta del sombrero del Hokage en chakra. Luego la colocó sobre la pequeña figura de su modelo anterior, que estaba de pie sobre el monumento. La figura asintió bruscamente con un gesto militar. Se aceptaron los términos. Se reconoció la soberanía. La sonrisa de Hiruzen era tenue, pero contenía un atisbo de alivio. Bien. Nos entendemos. Se puso de pie, recuperando su bastón. El maestro vendrá. Prepárate. Sus métodos serán poco convencionales. Tras la marcha del Hokage, el orfanato no volvió a su ritmo habitual. La matrona, visiblemente aterrorizada por la visita del Hokage, miraba a Naruto con algo parecido a un temor supersticioso. Ya no entraba en su habitación, dejando sus comidas y sábanas limpias en la puerta. Higao, sin embargo, se mantuvo constante. En su siguiente visita, no solo trajo su botiquín, sino también una pequeña yukata azul oscuro de buena calidad, de tamaño infantil. Era, de mi hijo, dijo simplemente, con voz suave. Es de color oscuro. No se nota la suciedad. Es mejor que, lo que te has hecho tú misma. Ella lo ayudó a ponérselo. La tela era suave y de buen corte. Caía recto sobre sus hombros. El azul oscuro contrastaba marcadamente con su cabello y ojos claros. Combinado con su postura erguida y su porte sereno, el efecto fue inmediato. Parecía un joven heredero de una casa noble en el exilio. Mientras volvía a peinarlo, le habló en voz baja. Se acerca el cambio, Naruto-kun. Lo presiento en el aire de la aldea. Ten cuidado. Incluso los planes más bien intencionados pueden fracasar. Era una advertencia de un alma bondadosa que había presenciado la tragedia. La guardó como un dato pertinente sobre la irracionalidad humana. Teme que el polluelo sea expulsado del nido, reflexionó Kurama mientras Higao se marchaba. No se da cuenta de que no es un pájaro, sino un halcón que ha estado estudiando la forma del cielo desde su jaula. La analogía es errónea, pensó Naruto, pasando el peine por un último mechón. Los halcones son depredadores instintivos. Yo soy ingeniero. No me dan un cielo donde cazar. Me dan un taller más grande con herramientas más avanzadas. El principio es el mismo. En el complejo Uchiha, Fugaku Uchiha escuchó el informe de su hijo en la austera sala familiar. Itachi se arrodilló formalmente, con el rostro impasible. El Jinchuriki ascendió al monumento Hokage sin impedimentos. Su control de chakra es preciso y silencioso. Demostró estar consciente de mi presencia. No representó ninguna amenaza.
Solo, observó, informó Itachi. ¿Y la respuesta del Hokage? Preguntó Fugaku con voz grave. Una visita privada prolongada al orfanato esta mañana. Se restableció el cordón de la Anbu, pero a mayor distancia. Es probable que haya un cambio de política. Los dedos de Fugaku se apretaron sobre su rodilla. La aldea mima a su monstruo mientras nos aísla por sospecha. Temen la mirada de Luchia, pero nutren el contenedor del zorro. La injusticia es un veneno en el corazón del clan, Itachi. No son lo mismo, pensó Itachi, pero no dijo nada. En su mente, vio dos figuras. Una de pie sobre las cabezas de piedra del poder, mirando hacia abajo. La otra arrodillada en esta habitación oscura, soportando el peso de la ira latente de un clan. Ambos estaban solos. Ambos eran vistos como problemas que debían resolverse. Una extraña y fría afinidad de circunstancias se instaló en su pecho. Para Naruto, los días siguientes fueron un período de intensa preparación. Llegaron nuevos pergaminos, entregados por un Anbu enmascarado que los dejó en la puerta sin decir palabra. Teoría avanzada de la naturaleza del chakra. Fundamentos de los contratos de invocación. La lógica arquitectónica del ninjutsu de barrera. Los devoró. La cámara de análisis trabajó a destajo, integrando las nuevas teorías. Comenzó ejercicios tentativos, no para ejecutar jutsus, sino para comprender las fórmulas subyacentes. Utilizó su principio de guardia centinela para crear barreras más complejas alrededor de sus pergaminos, conectadas únicamente con su firma de chakra. Estaba reuniendo un formidable arsenal intelectual, esperando al maestro que le enseñaría a transformarlo en uno físico. Ya no era un experimento secreto. Era un aprendiz reconocido. La estrategia de la aldea había cambiado. De contener un ello a educar a un él. Los riesgos eran exponencialmente mayores. Pero así, calculó Naruto mientras trazaba un complejo sello de barrera en el aire, observando cómo se estabilizaba su matriz energética, cuáles eran los posibles beneficios. El siguiente movimiento era de Jiraiya. Y Naruto estaría listo. El pergamino sobre los fundamentos de los contratos de invocación yacía abierto ante Naruto, y sus conceptos se integraban en su mente con satisfactorios clics. Describía una fórmula tripartita. Chakra como combustible, sangre como autenticador y voluntad como sistema de puntería. Comprendió que se trataba de una forma especializada de ninjutsu espacio-temporal, un sello que creaba una puerta temporal bidireccional. Su mente inmediatamente comenzó a compararlo con los principios del sello de los 8 trigramas. Ambos eran acuerdos vinculantes escritos con chakra e intención. Uno invocaba, el otro aprisionaba. Notificación del sistema. Síntesis teórica en curso. Se detectan paralelos entre la invocación, protocolo de contrato de sangre, y el sellado, protocolo de contención. Principio fundamental. Una ley vinculante aplicada por datos biológicos sacrificados, sangre, y voluntad. No intentaría una invocación. Sin un pergamino de contrato ni una especie protectora, sería un gasto inútil de energía. Pero la teoría era invaluable. Explicaba cómo un ser de inmensa masa y chakra, como el 9 colas, podía comprimirse y almacenarse dentro de un cuerpo humano. El sello no era solo una celda, era un contrato de invocación permanente e invertido, que convocaba a la bestia a un estado de inexistencia contenida en su interior. Así que por fin lo comprendes, retumbó la voz de Kurama, con una nota de sombría satisfacción en su mente. No eres una jaula. Eres el destino de una invocación unidireccional. Mi chakra está constantemente llegando a tu sistema, filtrándose por la cerradura que Minato dejó en la puerta. Una función continua, no un estado estático, pensó Naruto, mientras su respeto por la obra del cuarto se profundizaba. El sello no solo te retiene. Gestiona una transacción energética constante. ¿Y tú quieres ser contador?, se burló el zorro, pero el calor se había disipado. Era una declaración de hecho. El administrador del sistema, corrigió Naruto en silencio. Su trabajo práctico cambió. Basándose en el guardián centinela, comenzó a diseñar fórmulas de barrera más complejas. Creó una carcasa de silencio, una barrera personal unidireccional a su alrededor que absorbía el sonido interno, pero permitía la entrada del externo. Al activarse, su respiración, el susurro de su yukata azul oscuro e incluso el leve roce del peine de sándalo en su cabello desaparecieron. Se movía por su habitación como un fantasma. A continuación, se encontraba un campo amortiguador de chakra, una cúpula rudimentaria y estacionaria que reducía la detectabilidad de cualquier fuente de chakra en su interior en un 70%.
Era agotador mantenerlo durante más de minutos, pero era una prueba de concepto de sigilo que iba mucho más allá de la simple supresión. Y Gao notó los cambios no en su poder, sino en su presencia. Durante sus visitas, parecía aún más contenido, un charco quieto que absorbía todas las ondas. Continuó el ritual de peinarle el cabello, que ahora caía en una capa recta y brillante hasta la mitad de su espalda. El simple acto se sentía como atar algo etéreo a la tierra. Cada día te vuelves más silencioso, Naruto-kun, dijo una tarde, mientras sus manos trabajaban con suavidad. Es como si estuvieras recuperándote. ¿Para qué? No pudo darle la verdadera respuesta. Así que ofreció una verdad diferente. Señaló el pergamino al invocarlo, luego su propio pecho, donde yacía el sello. Luego hizo un gesto lento y expansivo con las manos, como si algo se abriera. Los ojos de Igao se abrieron de par en par. Era una ninja médico, no una maestra de sellos, pero entendía los fundamentos del Jinchuriki. ¿Estás estudiando eso? Para entenderlo. Naruto asintió. Una emoción compleja, miedo, lástima y una admiración feroz y protectora, cruzó su rostro. Ese es un camino que se recorre con el filo de una espada. Por favor, ten cuidado. Terminó de atarle el pelo con un sencillo cordón oscuro. Recuerda, incluso los invocadores más poderosos deben respetar a los seres que invocan. No son herramientas. Son compañeros con voluntad propia. El consejo fue efectivo. Lo registró. Habla con más sabiduría que el viejo tonto, Hokage, gruñó Kurama, una observación inusualmente neutral. En la oficina del Hokage, Sarutobi Hiruzen no tenía un día productivo. El pergamino de Jiraiya, entregado por un pequeño sapo gruñón, había sido frustrante como siempre. Viejo, empezó, irrespetuosamente. Entendí tu mensaje. ¿Dices que ese mocoso tiene la chispa de Minato y la terquedad de Kushina? ¿Y encima una mente escalofriantemente tranquila? Suena a receta para un desastre que acabará con el mundo para el próximo Hokage. Quizás ambas cosas. Estoy hundido hasta las caderas en la niebla del país de la lluvia, siguiendo pistas que apestan a ese bastardo enmascarado. No puedo dejarlo así como así. Dame 2 meses. Mantén la mente del chico ocupada con acertijos. No dejes que los buitres de Danzo lo atrapen. Si es la mitad de lo que dices, ya lo estarán intentando. 2 meses. Era demasiado pronto y una eternidad. Hiruzen se masajeó las sienes. Jiraiya tenía razón sobre Danzo. Sus propias fuentes confirmaron que Root había intensificado su vigilancia periférica. No vigilaban a Naruto. Vigilaban a los Anbu, que lo vigilaban a él y documentaban todas las entradas y salidas del orfanato. Danzo estaba construyendo un caso, esperando un error. El otro problema era el consejo. Los ancianos civiles, liderados por los agriados Utatane Koharu y Mitokado Omura, se estaban inquietando. El asunto del orfanato estaba en la agenda de su próxima reunión. Preguntarían sobre costos, seguridad y problemas de comportamiento. Hiruzen tendría que mentir, ofuscar y minimizar. La verdad desataría el pánico. Apuesto el futuro de la aldea a la estabilidad de un niño de 3 años que piensa en esquemas, pensó, mirando el retrato del cuarto. Minato, ¿esto era parte de tu diseño? ¿O es lo que sucede cuando el sello de un genio interactúa con un alma del más allá? Escribió órdenes. La guardia Anbu debía rotar con sus agentes más confiables y discretos. El flujo de pergaminos avanzados al orfanato continuaría, pero su contenido se registraría insulsamente como material educativo de refuerzo si alguien preguntaba. Era una medida provisional. El tiempo corría. Naruto, ajeno a la arena política que se movía alrededor de sus cimientos, se topó con una nueva e inesperada variable. Fue durante una de sus horas de recreación obligatorias en el pequeño patio amurallado del orfanato, un terreno de tierra y un solo árbol triste. Practicaba el caminar sobre los árboles, no sobre el tronco, sino en la parte inferior de una rama gruesa, suspendido boca abajo como un murciélago, una prueba de adhesión sostenida e invertida del chakra. Su larga cabellera colgaba recta hacia la tierra. Un grupo de 4 niños mayores, de 5 y 6 años, jugaban a la mancha. Uno de ellos, un niño corpulento y con una vena malvada, fue tocado y, frustrado, buscó un objetivo. Su mirada se posó en Naruto, el niño silencioso y extraño que nunca jugaba, que siempre estaba solo, a quien la matrona parecía temer. «Oye, bicho raro», gritó el niño, cogiendo una piedrita. «¿Qué haces ahí arriba? ¿Jugando al bate? Pareces una chica rara con todo ese pelo». Los otros chicos rieron disimuladamente y se reunieron detrás de su cabecilla. Naruto, desde su posición invertida, los observaba.
Su amortiguador sensorial atenuó el insulto, analizándolo como un patrón de agresión social derivado de la dinámica de grupo y una inseguridad proyectada. La piedra era un proyectil de baja velocidad. Nivel de amenaza: insignificante. Él no hizo nada. Simplemente observó. Su falta de reacción, ya fuera de miedo, ira o incluso reconocimiento, enfureció al niño. «Te estoy hablando a ti, monstruo», gritó, y arrojó la piedra. La cabeza de Naruto se movió exactamente 5 centímetros a la izquierda. La piedra silbó junto a su oído y se estrelló contra la pared. Los chicos guardaron silencio, sorprendidos por la evasión tranquila y sin esfuerzo. El cabecilla, con el rostro enrojecido, buscó a tientas otra piedra más grande. ¿Te crees especial? Todo el mundo sabe lo que eres. Mataste gente. Estos eran datos nuevos. Una referencia directa al zorro. La agresión social había escalado a un ataque psicológico selectivo. El chico lanzó la segunda piedra con más fuerza. El tiempo pareció ralentizarse en la mente dividida de Naruto. En la cámara de análisis, aparecieron opciones. Opción 1. Esquivar de nuevo. Resultado: a continuación de la escalada, posible ataque grupal. Opción 2. Retirada. Resultado: pérdida de ventaja posicional, percepción de debilidad. Opción 3. Neutralizar. Eligió la opción 3, pero no con violencia. Mientras la piedra volaba, Naruto separó una mano de la rama. No formó un sello. Simplemente apuntó con el dedo al proyectil y ejerció su voluntad, usando los principios de su campo amortiguador de chakra, pero con un disparo preciso y lineal. Un rayo de chakra, fino como una aguja y cargado de intención, invisible para el ojo inexperto, se extendió y golpeó la piedra en el aire. No hubo explosión. La energía cinética que impulsaba la piedra simplemente se anuló. Como si hubiera chocado contra una pared inamovible en el espacio vacío entre ellos, la roca se detuvo en seco y cayó directamente al suelo con un suave golpe sordo. El patio estaba en completo silencio. Los chicos miraban boquiabiertos. Las leyes de la física, tal como las entendían, acababan de quedar brevemente suspendidas. Naruto, todavía boca abajo, giró la cabeza para mirarlos. Sus ojos azules no reflejaban enojo. Estaban interesados. Como un científico observando la reacción de los sujetos de prueba ante un nuevo estímulo. Luego, lenta y deliberadamente, se subió a la rama y se puso de pie, mirándolos desde lo alto. El mensaje era inequívoco: las reglas de tu mundo no se aplican a mí. El cabecilla retrocedió tambaleándose, el miedo finalmente superó su bravuconería. Dio media vuelta y huyó, mientras sus compinches corrían tras él. Naruto se dejó caer al suelo con suavidad. Recogió las 2 piedras y las colocó ordenadamente al pie del árbol, como un monumento al experimento concluido. La caparazón del silencio que lo rodeaba había resistido. Nadie había oído nada. Una demostración rudimentaria, observó Kurama. Pero eficiente. Te temerán más ahora, pero no te molestarán. El miedo es un elemento disuasorio más fiable que el odio. Fue un desperdicio de chakra, pensó Naruto, analizando la reducción del 3% en sus reservas. Pero los datos sobre la coerción social fueron valiosos. El incidente fue reportado, por supuesto. Un niño lloroso e histérico balbuceaba sobre el niño fantasma y de tener piedras con la mente. La matrona, pálida y temblorosa, fue a investigar. Encontró a Naruto en su habitación, leyendo en silencio un pergamino sobre las barreras, con el cabello perfecto y su yukata oscura inmaculada. La miró con ojos plácidos e inquisitivos. Ella no hizo preguntas. Simplemente retrocedió y cerró la puerta. El informe que llegó al escritorio del Hokage estaba muy editado, atribuyéndolo a una imaginación desbordante y a un juego brusco. Pero Tengu, que había estado observando desde un puesto nuevo y más distante, proporcionó el relato real. Hiruzen lo leyó y sintió que el filo de la espada bajo sus pies se afilaba. El niño no solo estaba aprendiendo teoría. Estaba empezando a aplicarla de formas originales, sutiles y profundamente inquietantes. El lapso de 2 meses de Jiraiya se sentía desesperadamente corto. La calma era una ilusión. Naruto era un estanque profundo y tranquilo, pero bajo la superficie, placas tectónicas de potencial comenzaban a crujir. La aldea esperaba, conteniendo la respiración, al sabio que se suponía guiaría el poder que lentamente se formaba entre ellos. La calma había terminado. El preludio había concluido.